Un oficial solitario conducía a través de una ventisca, su corazón entumecido, su pasado enterrado. Entonces llegó un sonido, apenas un susurro, tan frágil que casi se desvaneció en el viento. Un gemido, luego otro. Lo siguió hacia los árboles. Y lo que encontró atado bajo ese pino antiguo lo cambiaría todo. Dos pastores alemanes, alguna vez guerreros, ahora descartados como herramientas rotas, dejados para morir en la nieve. Lo que pasó después te romperá el corazón y luego lo reconstruirá silenciosamente. Pero antes de empezar, dime, ¿alguna vez has amado a un perro como si fuera de la familia? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber quién está viendo con su fiel compañero. Y si crees que ninguna criatura debería ser abandonada, suscríbete, porque esta historia podría restaurar tu fe en las segundas oportunidades. El viento tenía dientes. Rasgaba las ramas de las montañas Blacktail como si quisiera desgarrar el bosque, aullando entre los pinos y arrastrando gruesas capas de nieve en sábanas laterales que picaban cualquier piel que encontraran. Era mediados de diciembre en el oeste de Montana, el tipo de invierno que silenciaba incluso a los pájaros. Los caminos desaparecían, los puntos de referencia se desvanecían, y el sheriff Luke Maces se adentraba más en la montaña como un hombre persiguiendo fantasmas. Luke no era el tipo de hombre que destacaba en una multitud. No buscaba atención. A los 39 años, era delgado, como forjado por un propósito. Años de servicio en el ejército y en la policía local habían grabado disciplina en sus movimientos y cansancio en sus ojos. Tenía una mandíbula firme, un toque de gris en su corto cabello castaño y una pequeña cicatriz casi invisible bajo el pómulo izquierdo, recuerdo de una redada nocturna que salió mal. Su expresión era a menudo indescifrable, pero había una quietud en el que hacía que las personas se detuvieran cuando entraba en una habitación. Vivía solo en una cabaña a 3 millas del vecino más cercano. Tras perder a su compañero K9, Bond, en una misión de rescate que terminó en llamas y fracaso, Luke se había alejado de casi todo lo que sentía cálido o familiar. No hablaba de ello. No necesitaba hacerlo. Hoy, sin embargo, tenía una tarea. Su SUV se balanceaba ligeramente con el viento mientras avanzaba por un estrecho camino forestal cubierto de hielo. Los faros apenas cortaban la tormenta blanca. En el asiento trasero, cajas de suministros médicos urgentes, insulina, fluidos intravenosos, antibióticos, destinados a una clínica rural en Bear Hollow antes de que la tormenta sellara el sendero para siempre. Un trabajo que debería haber sido rutinario ahora cargaba con el peso del riesgo. La radio en el salpicadero escupía estática, luego silencio. La señal del celular se había perdido horas atrás. Estaba solo, la nieve espesándose con cada respiración. Entonces lo oyó. Al principio pensó que era un árbol crujiendo, la madera cediendo bajo la presión del viento. Pero volvió, más débil esta vez. Un gemido, luego un llanto, casi demasiado suave para registrarlo, pero allí, desesperado. Frenó suavemente y se detuvo, los dedos apretando el volante con más tensión de la que creía. Apagó el motor. El SUV quedó en silencio. La tormenta no. El sonido vino de nuevo, más claro, más cerca. Luke tomó su linterna, se ajustó el abrigo forrado de lana y salió. El viento lo golpeó de lado, el hielo mordiendo sus mejillas. Sus botas se hundían en la nieve fresca con un crujido. Escaneó el bosque más allá de la cuneta junto al camino. El sonido no era humano, pero tampoco puramente animal. Sus instintos, aún agudos, aún entrenados, se activaron. Cruzó la carretera, descendió por una suave pendiente y atravesó una pared de pinos. El bosque se sentía antiguo, medio dormido bajo la tormenta. El sonido volvió, más claro, agudo, débil. Avanzó más rápido, la linterna temblando con sus pasos. Entonces, justo delante, la luz captó algo. Dos formas, desplomadas bajo un pino masivo con un tronco como piedra marcada. Entrecerró los ojos, luego se congeló. Perros, dos de ellos. Pastores alemanes, adultos jóvenes, quizás de apenas un año. Sus cuerpos estaban tan pegados al tronco del árbol que parecía que intentaban desaparecer en él. Una cuerda gruesa los ataba fuertemente por el cuello, el torso, incluso las patas, en lazos crueles que cortaban y se hundían en su carne. Uno tenía un pelaje crema pálido con una oreja izquierda ligeramente curvada.
El otro era más oscuro, de tono rojizo con una silla y hocico negros, sus ojos entrecerrados pero fijos en Luke. Ambos estaban inmóviles, salvo por el más leve movimiento de la respiración. El corazón de Luke se apretó. Cayó sobre una rodilla, la mano ya buscando su cuchillo. Su linterna colgaba de su boca mientras examinaba los nudos, cuerda de montañismo gruesa, apretada y congelada. Estos no eran perros callejeros accidentales. Alguien había querido que no sobrevivieran a esta tormenta. Justo encima de ellos, apenas adherida a la corteza con cinta azotada por el viento, había una hoja de papel de cuaderno arrugada. Luke la alcanzó, la despegó con dedos enguantados y la acercó al haz de su linterna. La tinta estaba corrida por la nieve, pero 5 palabras escritas con mano temblorosa destacaban: demasiado. Perdónanos. Mientras tanto, en el pueblo de Garnet Ridge, a 15 millas por debajo del paso montañoso, Lucy Dunn limpió la harina de sus manos y entrecerró los ojos a través de la ventana empañada de su panadería, de Velvet Crumb. Tenía 33 años, de rasgos suaves, cabello castaño recogido en un moño desordenado y una costumbre de usar bufandas 2 tallas más grandes. Su panadería era el corazón del pequeño pueblo, cálida, oliendo a canela y siempre tocando jazz lento. Lucy había crecido en Garnet Ridge y nunca se fue. Su bondad era casi obstinada, y siempre estaba atenta a cosas que no encajaban. Y hoy, algo no encajaba. Al otro lado de la calle, una camioneta gris abollada estaba estacionada torpemente frente a la tienda general. Su placa estaba cubierta de barro, y el parachoques delantero estaba reatado con cuerda y cinta adhesiva. Un hombre con un abrigo marrón pesado había salido 10 minutos antes y desaparecido dentro. No había saludado a nadie, no había hecho contacto visual, no había mirado alrededor. El estómago de Lucy se tensó. No era miedo exactamente, solo algo fuera de lugar. Se giró hacia el teléfono fijo detrás del mostrador y marcó al ayudante Mike Collins, un hombre de voz suave y confiable que conocía cada camioneta del pueblo. Mike, hola, soy Lucy de The Crumb. Escucha, hay un tipo en una camioneta destartalada frente a la tienda general. Algo en él se siente mal. Tal vez quieras pasar por aquí. Colgó y volvió a la ventana. El viento arreció de nuevo, la nieve girando en espirales lentas y ominosas. Sus ojos se detuvieron en la camioneta. Luego, en voz baja, susurró para sí misma: algo no está bien. La nieve arañaba la montaña con furia creciente mientras la última luz del día se desvanecía en una neblina blanca. El bosque de pinos alrededor del sheriff Luke Maces gemía y crujía bajo el peso del hielo, las ramas inclinándose como monjes penitentes. El viento chillaba entre los troncos, y el mundo se había convertido en un caos blanco. Luke se arrodilló al pie de un pino antiguo, sus manos enguantadas enrojecidas por el frío y temblando de urgencia. Los perros no se movían mucho, pero respiraban. Eso era suficiente por ahora. Sacó el cuchillo de rescate plegable de su cinturón, el peso familiar lo anclaba. La hoja silbó en el aire helado mientras la deslizaba cuidadosamente entre la cuerda y el pastor alemán de color más claro. El nudo estaba apretado, enterrado bajo una costra de hielo, cortando la piel del perro. Murmuró bajo y constante, más para sí mismo que para ellos: ¿estás bien? Ya casi. El perro más claro dejó escapar un gemido bajo y tembloroso y se movió débilmente. Su pelaje, crema con matices dorados, estaba apelmazado de escarcha. Una de sus orejas colgaba torcida. Luke supuso que no podía tener más de 12 meses. El otro, de tono rojizo con hocico y silla negros, observaba cada movimiento. Sus grandes ojos ámbar no parpadeaban. Solo miraban, fríos, silenciosos, juzgando. Luke había visto esa mirada antes, años atrás, en hombres en el campo de batalla. Trabajó rápido, un nudo, luego otro. La cuerda era gruesa y rígida por la tensión helada, del tipo usado para asegurar carga o animales. Quien hizo esto quería asegurarse de que no pudieran moverse, no pudieran escapar, y no lo habían hecho, hasta ahora. El último lazo finalmente cedió, retrocediendo y cayendo en la nieve como una cadena rota. El perro se estremeció. Luke se quitó su chaqueta y envolvió al más claro, al que llamó Bolt, en el forro de lana gruesa, acercándolo a su pecho. Los huesos de Bolt sobresalían por sus costados. Cada respiración era un hilo frágil. Luke intentó ponerse de pie, pero casi perdió el equilibrio.
Apretó los dientes y ajustó el peso de Bolt en sus brazos. Está bien, tú primero. Pero al girarse para irse, Bolt mordió de repente, instintivamente, sus dientes rozando el hombro de Luke a través de la chaqueta. No fue profundo, no fuerte, pero suficiente para hacer una mueca. Luke se detuvo, miró hacia abajo y encontró los ojos del perro. No había malicia en ellos, solo confusión, solo miedo. Sí, susurró Luke. Yo habría hecho lo mismo. Bolt dejó escapar un suspiro tembloroso y apoyó la cabeza en el clavícula de Luke. Luke se giró y avanzó penosamente por los montones de nieve, acunándolo como a un niño herido. La visibilidad había caído a solo unos pies. El haz de su linterna cortaba la nieve como una espada a través del humo. A mitad de camino hacia el SUV, Luke divisó un árbol caído protegido por un saliente bajo. Acostó a Bolt allí lo mejor que pudo, cubriéndolo con su chaqueta, y luego se volvió hacia la línea de árboles, las botas clavándose con fuerza en la nieve compacta. Sus muslos ardían por el esfuerzo, su aliento empañando su visión. Rex, el perro más oscuro, no se había movido. Luke cayó de rodillas de nuevo, quitando la nieve del pelaje de Rex. Vamos a sacarte de aquí, grandote. Lo levantó. Rex era más pesado, más ancho en los hombros, pero no ofreció resistencia. Su cuerpo estaba flácido, pero sus ojos nunca dejaron los de Luke. No parpadearon. No se cerraron. Solo lo siguieron, observaron, en silencio. Cuando Luke se giró para recuperar a Bolt, el hocico de Rex rozó su cuello una vez, y Luke no estaba seguro si era instinto o confianza, pero algo pasó entre ellos. Reunió a ambos perros, uno en cada brazo, torpemente pero posible, y tropezó a través de la tormenta hasta que la sombra del SUV se alzó en la vista. Abrió la puerta del pasajero de un empujón, quitó la nieve del estribo y los colocó suavemente en el asiento trasero. Su pelaje estaba empapado, sus cuerpos acurrucados cerca para conservar el calor. Luke buscó en el kit de emergencia y extendió una manta térmica sobre ellos. Encendió la calefacción y giró las rejillas hacia atrás. Rex no hizo ningún sonido. Bolt dio una tos suave y se movió. La chaqueta de Luke estaba empapada, sus botas entumecidas. Subió al asiento delantero, con el pecho agitado, y miró a los dos cuerpos maltrechos detrás de él. No sé a quién pertenecen, dijo en voz alta, más para sí mismo. Pero ya no. No muy lejos, al otro lado de la cresta inferior de la montaña, una moto de nieve cortaba entre los árboles, su motor amortiguado por la tormenta. Una figura solitaria conducía encorvada hacia adelante. El Dr. Caleb Ingram, un veterinario de campo retirado y voluntario a tiempo parcial para la respuesta de emergencia de vida silvestre del condado. En sus primeros 50 años, Caleb era de hombros anchos y rudo, con manos callosas y una línea permanente entre las cejas por años de entrecerrar los ojos al viento y al sol. Vivía en una choza que él llamaba cabaña, llena de mapas, perros y arrepentimientos. Ese mismo día, Caleb había recibido una llamada extraña de los guardabosques, informes de aullidos lejanos y fragmentos de cuerda encontrados cerca del desvío de Bear Hollow. Había estado intentando subir el paso desde entonces. Ahora, avanzando por la blanca oscuridad, vio débiles huellas de neumáticos, profundas y recientes, demasiado frescas para ser de nadie más que personal de emergencia. Caleb redujo la velocidad de su moto de nieve, desmontó y examinó las huellas. Algo le tiró de las entrañas. Se volvió hacia su trineo y habló por la unidad de radio en su chaleco. Aquí Ingram. Acabo de encontrar un rastro reciente de vehículo más allá del marcador de milla 12, rumbo a Regist. ¿Hay alguien aquí fuera? Y recientemente. Sin respuesta, solo estática. Caleb miró una vez más hacia los árboles antes de subir su bufanda y continuar. La cabaña era una estructura achaparrada y desgastada por el clima, escondida en la cresta norte de la montaña Blacktail, medio oculta por pinos y escarcha. Construida con madera gruesa y piedra de río, no tenía vecinos por millas, solo la compañía del viento, la nieve y el silencio. Cuando Luke empujó la puerta esa noche, crujió en sus bisagras como un anciano despertando del sueño. El calor aún no había regresado al espacio. Habían pasado días desde que la chimenea se encendió por última vez, pero la familiaridad del hogar ofrecía un consuelo que ni siquiera la tormenta aullante afuera podía borrar. Llevó a ambos perros adentro, uno en cada brazo, y los colocó suavemente en la gruesa alfombra de lana cerca del hogar.
Sus cuerpos estaban flácidos por el agotamiento, su respiración superficial, sus pelajes cubiertos de nieve y suciedad. Luke trabajó rápido. Avivó el fuego con leña y piñas, luego lo encendió con manos expertas. En minutos, una llama crepitante cobró vida, proyectando una luz dorada por la habitación. Luke se quitó la chaqueta empapada, se cambió a térmicos secos y desplegó 2 mantas gruesas. Sacó un calentador portátil, lo colocó cerca de los perros y metió una toalla en la secadora para calentarla. Luego se arrodilló junto a ellos. Está bien, dijo suavemente. Vamos a ver quiénes son. Los examinó cuidadosamente. El de color más claro, que había mordido su hombro, un poco más enérgico a pesar de la prueba, tenía un marco estrecho, músculos fibrosos y patas ligeramente más grandes de lo proporcional. Probablemente macho, de menos de 1 año. Luke pasó su mano por el flanco del perro y murmuró: eres rápido, ansioso, inquieto, pero tienes pelea en ti. Bolt, eso encaja. El perro parpadeó lentamente, y Luke juró que vio la punta de su cola moverse. El otro era de constitución sólida, más pesado, con ojos tranquilos e indescifrables. Aún alerta a pesar del frío, no había emitido ningún sonido desde que fue liberado. Luke colocó una mano en su cabeza suavemente. Tú observas antes de moverte. Esperas como solía hacer Bon. Su voz titubeó al mencionar el nombre. Rex, entonces. Tú llevas peso. Necesitas algo fuerte. Trajo toallas calientes y colocó una sobre cada cuerpo, dejando que el calor del fuego descongelara lentamente el hielo de sus pelajes. Afuera, el viento golpeaba contra las paredes. Adentro, la habitación respiraba con el sonido de troncos crepitando y 2 ritmos lentos y constantes de vida frágil. Luke se puso de pie, caminó a la estrecha cocina y regresó con un cuenco de agua tibia y una vieja botella de solución de rehidratación aprobada por veterinarios, sobrante de sus días como manejador canino. La vertió cuidadosamente en un plato poco profundo. Bolt lo olió, pero no se movió. Rex apenas se inmutó. Luke mojó sus dedos y dejó caer unas gotas en la lengua de Bolt. El perro parpadeó, luego movió la lengua. Animado, Luke repitió el movimiento hasta que Bolt logró lamer débilmente del cuenco. No era mucho, pero era algo. Rex lo siguió un minuto después, más cauteloso pero constante. La luz del fuego parpadeaba contra las paredes de troncos, proyectando sombras que bailaban como fantasmas de guerras antiguas. Luke se recostó sobre sus codos, observándolos, 2 cosas rotas intentando sanar. Su pecho dolía. Más tarde, después de la medianoche, el cuerpo de Bolt se movió en su sueño. Primero sus patas, luego sus orejas se aplastaron. Luego, dejó escapar un aullido agudo y estrangulado, seguido de otro. Luke se puso de pie de un salto. El perro se retorcía, sus extremidades rígidas, los dientes al descubierto, atrapado en un sueño más violento que la realidad. Luke cruzó la habitación en 2 zancadas y cayó de rodillas. Oye, está bien, susurró, atrayendo a Bolt a sus brazos. El perro luchó al principio, retorciéndose, pateando, luego se quedó flácido, su corazón acelerado bajo la palma de Luke. Luke acunó su cabeza contra su pecho y susurró: se acabó. Estás a salvo ahora, soldado. Meció ligeramente, como calmando a un niño. Rex se movió a su lado, pero no intervino. Solo observó. Luke se quedó inmóvil por un largo rato. Mientras tanto, a 50 millas al sur, en el pueblo de Dalton, las luces del techo de la gasolinera zumbaban contra el crepúsculo temprano. Un sedán negro maltrecho entró al estacionamiento y se detuvo cerca de la bomba de aire. Un hombre con un abrigo de lana y un sombrero de fieltro salió, sus pasos lentos, deliberados, su aliento formando nubes. No llevaba placa ni arma en la cadera, pero había una autoridad inconfundible en su presencia. Su nombre era agente Vincent Hall, de unos 40 años, el tipo de hombre que caminaba como si siempre tuviera respaldo, incluso cuando no lo tenía. Su mandíbula era cuadrada, el cabello corto, y sus ojos, de un marrón agudo detrás de gafas de montura metálica, tenían ese brillo indescifrable de alguien que sabía hasta dónde podía viajar un secreto antes de morir. Dentro de la gasolinera, el dependiente, un chico de no más de 19 años con audífonos alrededor del cuello, levantó la vista cuando Hall entró. Buenas tardes, dijo Hall.
Su voz era suave, medida. El chico asintió, cauteloso. Hal sacó una foto. Dos perros, más jóvenes, más saludables, claramente uniformados. ¿Has visto algo como esto pasar por aquí, perros como estos o alguien preguntando por mover animales? El chico negó con la cabeza. No recientemente. Solo turistas o locales. Hal colocó una tarjeta pequeña en el mostrador. Si alguien empieza a hacer preguntas sobre perros, especialmente grandes, de trabajo, me llamas. No hablas con nadie más, ¿entendido? El chico asintió lentamente, sus ojos pasando a la tarjeta. Hal dio una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. Gracias, pequeño. Se fue sin comprar nada. De vuelta en la cabaña, Luke finalmente se durmió en el suelo junto a la chimenea, con las piernas recogidas hacia los perros. Bolt descansaba con la cabeza apoyada en la rodilla de Luke. Rex estaba a un pie de distancia, pero su mirada permanecía fija, sin parpadear, mucho después de que la habitación se silenciara. La nieve afuera se suavizó en silencio. La ventisca había pasado. Por ahora. La mañana llegó como un susurro más que como un amanecer. La luz pálida se filtraba por las ventanas cubiertas de escarcha, iluminando la habitación en tonos de plata apagada. El fuego se había reducido a un brillo suave, su calor persistiendo en el aire como el eco de una nana. Bolt estaba acurrucado en una bola apretada bajo una manta de lana, con la nariz metida bajo la cola, moviéndose ligeramente. Rex yacía más atrás, con la cabeza levantada, observando la puerta como si esperara que algo o alguien lo desafiara de nuevo. Luke se arrodilló junto a ellos, con una taza de café humeante en una mano, la otra flotando cerca del pecho de Rex. El perro no se inmutó, pero tampoco se acercó. Un enfrentamiento de confianza silenciosa. Tras un largo momento, Luke murmuró, Rex. El nombre fue bajo, firme, preciso. Buen chico. Su voz cambió al tono que no había usado en años, el que había entrenado, comandado, confiado, una voz moldeada para la colaboración. Rex parpadeó, sus orejas moviéndose ligeramente. Luego, con cautela, se inclinó hacia adelante y lamió el dorso de la mano de Luke. Luke dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Una hora después, con ambos perros envueltos en toallas calentadas, Luke los guió al SUV y comenzó a descender por la cresta hacia el pueblo. La nieve había cubierto el sendero estrecho, pero la tormenta había pasado, dejando el mundo envuelto en un silencio blanco. Para cuando llegaron a la clínica del Dr. Avery Sloan, un pequeño edificio adornado con pinos al borde de Garnet Ridge, el sol era una mancha baja en el cielo del sur. El Dr. Sloan ya estaba afuera, barriendo la nieve del camino con un abrigo de franela gastado. De unos 50 años, alta y delgada, con mechones grises en su coleta negra, Avery tenía las manos firmes de una cirujana y el lenguaje de una camarera. Había servido en 2 despliegues como veterinaria de campo con los marines antes de establecerse en Montana para tratar cosas que ladran en lugar de morder. Cuando vio a Luke salir de su SUV con 2 perros bajo cada brazo como niños heridos, no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta. Dentro, la clínica olía a cedro y desinfectante. El calor era inmediato, las luces suaves. Bolt y Rex yacían silenciosamente en una mesa acolchada, flanqueados por mantas y lámparas de calor. Avery se puso guantes, les dio una revisión rápida, luego se giró hacia Luke con una ceja levantada. ¿Dónde demonios los encontraste? En las montañas, atados a un árbol, dijo Luke simplemente. Los ojos de Avery se oscurecieron. Se acercó a Rex primero, sus dedos trazando el pelaje a lo largo de su costado, el ceño fruncido. Moretones en las costillas. Abrasión por cuerda alrededor del torso y las patas traseras. Cortes antiguos aquí, aquí y aquí. Tal vez sitios de inyección, y no de vacunas. Luke cambió su peso. ¿Usados? Más bien descartados, murmuró ella. Pasó a Bolt, que se estremeció cuando tocó su hombro. Es más joven, aún sanando de algo interno, ¿ves cómo evita poner peso en este lado? Levantó suavemente una pata. Fractura. Antigua, no tratada adecuadamente. No debería haber sobrevivido a un invierno como este. Luke apretó la mandíbula. Avery suspiró y se quitó los guantes.
Estos chicos fueron entrenados, sin duda. Se ve en su postura, en cómo escanean la habitación, pero fueron maltratados. Lo que les pasó no fue solo físico, ¿puedes documentarlo? Ya lo estoy haciendo. Ella señaló una tableta digital en el mostrador. Fotos, notas, todo, ¿quieres reportarlo eventualmente? Luke respondió, por ahora solo quiero mantenerlos vivos. Avery asintió. Entonces empezaremos con analgésicos, fluidos y calor. Pero Luke lo miró fijamente, si eran parte de algo oficial, tendremos que investigar quién los poseía. No son callejeros. Alguien los entrenó, los usó, luego los desechó. Luke miró a Rex, que lo observaba de nuevo con firmeza. Sí, dijo suavemente. Conozco la sensación. Más tarde esa tarde, en Garnet Ridge, Lucy Dunn estaba detrás del mostrador de la panadería de Velvet Crumb, limpiando la vitrina. La campana sobre la puerta no había sonado en más de una hora, y el aroma de los rollos de canela y azúcar moreno flotaba denso en el aire. Los copos de nieve caían suavemente afuera, pintando los cristales de las ventanas con encajes de escarcha. Mientras ordenaba el tablón de anuncios comunitario cerca de la caja, algo le llamó la atención, un volante desvaído, pin bajo un anuncio de recaudación de fondos local, desgastado por el clima, con las esquinas rizadas. Lo sacó con cuidado. Dos pastores alemanes, alerta, orgullosos, con chalecos de uniforme que llevaban un parche de un sheriff de otro condado. Uno tenía un pelaje pálido con una oreja torcida. El otro, más oscuro, con ojos serios y una postura tensa. Lucy parpadeó. Eran ellos. Rápidamente sacó su teléfono y tomó una foto. De vuelta en su cabaña, Luke se secaba después de un largo y silencioso viaje a casa. Rex yacía en la alfombra cerca del fuego, observando la puerta de nuevo, mientras Bolt descansaba con la barbilla en la bota de Luke. Ninguno había comido mucho, pero Luke no los presionaba. Aún no. Su teléfono vibró en el alféizar de la ventana. Un mensaje de un número desconocido. Solo una imagen. Dos perros uniformados. Las mismas caras. Sin nombre. Solo un mensaje, deberías saber quiénes solían ser. Luke miró la pantalla, luego lentamente bajó la vista hacia los perros. El pasado comenzaba a resurgir. Luke se sentó en su escritorio en la esquina de la cabaña, la escarcha matutina aferrándose a los bordes de los cristales, haciendo que el mundo exterior pareciera un globo de nieve congelado a medio agitar. En la pantalla frente a él, una foto granulada acababa de cargarse, dos perros con arneses tácticos completos, de pie orgullosos junto a un hombre uniformado. El rostro del hombre estaba pixelado, pero los perros eran inconfundibles. Rex estaba ligeramente adelante, con las orejas alerta, la postura rígida. Bolt estaba detrás, con una oreja caída, la lengua apenas fuera, su cuerpo un poco más relajado. Parecían enteros, no rotos, no abandonados. Luke se inclinó y amplió la imagen en la oreja de Rex, un tatuaje apenas visible, desvaído, pero rastreable. Esa mañana, después de alimentar a los perros y ver a Rex rechazar comida hasta que Luke susurró, «Buen chico», en ese tono bajo y cortante de manejador K9, había tomado fotos del tatuaje y cruzado la secuencia con registros caninos federales antiguos. La base de datos no era pública, pero Luke aún tenía algunos favores pendientes de Curtis Mendes, un técnico de datos retirado en Helena. Curtis, en sus 60 años, confinado a una silla de ruedas por un accidente laboral, seguía siendo afilado como alambre de púas. Cuando Luke llamó, no preguntó por qué, solo dijo, «Dame 20 minutos. No te mueras antes». Lo que regresó fue una coincidencia. Rex y Bolt habían sido parte de una unidad de tarea K9 conjunta financiada federalmente hace 3 años. Entrenados en Georgia y luego transferidos a Colorado bajo un contratista conocido como Rigun Tactical Services. Rigun era supuestamente una agencia asociada privada a corto plazo que trabajaba con la policía. En papel, se disolvió tras una serie de acusaciones de abuso animal. Pero lo que no estaba en papel, lo que Luke apenas comenzaba a vislumbrar, era que varios perros habían desaparecido antes de que la agencia cerrara. No sacrificados, no adoptados, simplemente sin registrar. Rex y Bolt estaban entre ellos. El estómago de Luke se retorció. Se levantó, cruzó hacia la chimenea y miró las llamas.
Rex y Bolt yacían acurrucados en lados opuestos del hogar. Bolt se movía en su sueño. Rex observaba la puerta. Siempre la puerta. Más tarde ese día, Luke llamó a uno de sus pocos contactos restantes en la Policía Federal, la agente especial Ellen Drury. Alguien con quien no había hablado desde antes de que Bond muriera. Ellen, ahora en sus 50 años, de espalda recta y voz firme, con cabello plateado corto y una mirada que hacía pausar incluso a los mentirosos, había estado a cargo de investigaciones internas durante más de una década, especializándose en corrupción de fuerzas conjuntas. Le debía a Luke un favor, uno que esperaba que nunca reclamara. Rigun, dijo por teléfono, con la voz tensa. Ese nombre no ha pasado por mi escritorio en más de 2 años, ¿estás seguro? Rex todavía tiene la etiqueta en la oreja. Bolt no está etiquetado, pero apostaría mi placa a que vienen del mismo lote. Ellen exhaló. Revisaré las auditorías antiguas. Y Luke, ten cuidado. La disolución de Rigun no fue limpia. Algunos de esos contratos desaparecieron. Perros. Personas también. Luke no respondió. Al otro lado del estado, en una oficina de campo del FBI en Billings, el agente especial Vincent Hall hojeaba un informe con dedos ligeramente manchados de tinta de las páginas impresas. Un pizarrón estaba detrás de él, cubierto de notas, mapas y conexiones, la mayoría vinculadas a tráfico humano, casos de armas y crimen organizado. Pero ahora comenzaba a formarse una nueva línea. Un punto rojo marcaba Garnet Ridge. Otro marcaba la montaña Blacktail. Frente a su escritorio estaba la agente Clarice Sutton, de unos 30 años, de rasgos afilados, cabello rojo corto y una voz que raramente subía más allá de un susurro. Era meticulosa, antes lingüista forense convertida en analista de campo, con un talento para conectar cosas que nadie más veía. Clarice deslizó una carpeta delgada hacia Hall. Esta es la lista que pediste, dijo. Entrenadores y manejadores confirmados como desaparecidos o no contabilizados afiliados a Rigun, compilada de registros militares y civiles de agencias cruzadas. Hall la abrió. Su ceño se frunció. 12 nombres, continuó Clarice. 9 retirados, 1 muerto, 2 no contabilizados. Señaló un nombre rodeado. Uno de ellos fue el supervisor directo de 2 perros que coinciden con la descripción física de Garnet Ridge. Hall miró hacia abajo. Daniel Kirk, 45 años, exmarino, última dirección conocida en el condado de Delta, Colorado. Reportado como desaparecido hace 16 meses. No se sospechaba de juego sucio hasta ahora. Consígueme todo lo que puedas sobre Daniel Kirk, dijo Hall, incluyendo cualquier asociado conocido, y averigua quién firmó los registros de desmantelamiento de esos perros. Clarice asintió, ya abriendo una ventana en su terminal. De vuelta en Garnet Ridge, Luke entró a su cabaña desde el porche, el frío aferrado a su cuello. Acababa de regresar de recolectar leña, el viento tirando de su abrigo como manos impacientes. Cuando cerró la puerta, Bolt se lanzó detrás del sofá ante el sonido del portazo. Luke hizo una mueca. Lo siento. Bolt no salió. Luke caminó lentamente, se agachó y extendió la mano vacía y baja. Está bien, pequeño. Estás en casa. Las orejas de Bolt se aplastaron. Entonces, detrás de Luke, se oyó un sonido, el golpe suave de un palo de escoba que había caído de la pared. Golpeó el suelo. Bolt explotó. Un destello de movimiento, gruñido, gañido, garras resbalando en la madera. No atacó, pero giró, se agachó, con la cola entre las patas, los ojos muy abiertos, la cabeza moviéndose hacia el objeto caído. Luke se congeló, luego se arrodilló lentamente, con las palmas extendidas. Es solo un palo, Bolt, susurró. Solo un palo. Bolt temblaba. Luke alcanzó el palo de escoba, lo levantó y lo llevó a la puerta principal, arrojándolo a la nieve. Regresó, se sentó en el suelo y esperó. Eventualmente, Bolt salió poco a poco y se acurrucó contra la rodilla de Luke. Luke no dijo una palabra. Solo apoyó su mano en la cabeza de Bolt y la dejó allí. El viento regresó con fuerza justo después de la medianoche. La nieve golpeaba las paredes de la cabaña en oleadas, tamborileando en el tejado como el lento latido de un tambor de guerra.
Luke acababa de colocar otro leño en la chimenea cuando Bolt se puso de pie de un salto, con las orejas erguidas, el cuerpo rígido. Un gruñido bajo vibró en su garganta. Luke levantó la vista. ¿Qué pasa, pequeño? Bolt se lanzó hacia la puerta principal, ladrando dos veces, agudo y urgente. Rex, aún acostado junto al hogar, levantó la cabeza, pero no se movió. Sus ojos ya estaban en Luke. Afuera, la tormenta aullaba más fuerte. Luke se puso de pie, tomó su abrigo y linterna, y abrió la puerta con cuidado. El viento empujó contra él, arrojando nieve a la habitación. Bolt ya estaba a mitad de los escalones, gruñendo bajo, su cuerpo tenso por algo que Luke aún no podía ver. Luke lo siguió, las botas crujiendo en la nieve fresca mientras Bolt se dirigía al borde oeste de la propiedad, donde el bosque se espesaba y descendía hacia un barranco oculto. Luke corrió tras él, el frío cortando a través de sus mangas, el haz de la linterna danzando entre los troncos. El viento aullaba en sus oídos, casi enmascarando el sonido, pero no del todo. Una voz débil, un gemido. Luke aminoró el paso, apagó su linterna para dejar que sus ojos se ajustaran, y descendió cuidadosamente por la pendiente hacia el barranco. Apenas podía distinguir a Bolt adelante, con la cola rígida, ladrando hacia una forma oscura enredada entre rocas y nieve. Cuando Luke se acercó, su aliento se detuvo. Allí, medio enterrado bajo un saliente de piedra dentada, yacía un hombre. Su abrigo estaba roto, la nieve debajo de él empapada de sangre, y una pierna estaba torcida en un ángulo antinatural. Tenía una barba gris, cabello entrecano y cubierto de hielo, y un rostro marcado por el agotamiento y algo más profundo, miedo. Luke se arrodilló junto a él. ¿Puedes oírme? Los ojos del hombre se abrieron lentamente, azules pálidos, desenfocados. Tosió, un sonido húmedo y traqueteante. Perros, rasgó. Escuché ladridos. Pensé que estaba soñando. Luke revisó su pulso, débil pero constante. Detrás de él, Bolt se sentó inmóvil, observando. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Luke. El hombre parpadeó. Daniel Kir. El estómago de Luke dio un vuelco. Tragó saliva, manteniendo su expresión neutral. Estás a salvo. Voy a conseguirte ayuda. No hay tiempo, susurró Kir, agarrando la muñeca de Luke. Sus dedos temblaban, la piel fría como la nieve a su alrededor. Todavía están allí, bajo tierra. Nunca pararon. ¿Quién es? El complejo, Rigun. Los demás, se trasladaron más profundo en las montañas, al norte de la línea de Tala. No lo encontrarás en ningún mapa. El corazón de Luke latía con fuerza en su pecho. ¿Estás diciendo que Rigun sigue activo? Kira sintió débilmente. No con ese nombre, pero las personas detrás. Todavía están manejando perros, entrenándolos, vendiéndolos, haciéndolos pelear. Intenté detenerlo. Por eso ellos, su voz se desvaneció, sus ojos parpadeando. Luke rasgó su abrigo y cubrió el pecho de Kir. Quédate conmigo. Pero fue Rex quien se movió a continuación. El pastor oscuro emergió silenciosamente de los árboles, acercándose, con las orejas hacia adelante. Olfateó el aire, luego se acercó a Kir lentamente. En el momento en que estuvo al alcance, Kir levantó una mano temblorosa. Rex no dudó. Se inclinó y presionó su cabeza suavemente en la palma de Kir. Luke observó, atónito. Kir susurró, ahí está mi chico. Rex se quedó inmóvil por un instante. Luego se giró hacia Luke y lo miró, no con miedo ni confusión, sino con una pregunta, como si esperara órdenes de nuevo después de todo este tiempo. Luke asintió una vez. Lo sacaremos. En el pueblo, el FBI había establecido un centro de coordinación temporal dentro de un puesto de guardabosques en desuso cerca de los bosques del norte. El agente Vincent Hall estaba encorvado sobre un mapa topográfico, entrecerrando los ojos ante los límites forestales desvaídos. Lo acompañaba Lucy Dunn, que estaba detrás de su hombro, sosteniendo una tableta en las manos. Saqué el registro de tierras antiguo, dijo Lucy. Las coordenadas que me diste caen en este sector aquí, ¿ves esta región sombreada? Es una zona sin tala. Se cerró en el 2009 tras una serie de deslizamientos,
pero recuerdo que mi tío solía cazar cerca de allí. Señaló un sendero de acceso estrecho. Este camino ya no existe, pero si Rigun quería desaparecer, ahí es donde lo harían. Hal asintió. ¿Y estás segura de las estructuras? Lucy tocó su pantalla. Mira aquí. Cambió a una foto satelital aérea de hace 4 años. Un complejo visible apenas a través del dosel. Luego, 2 años después, desaparecido. La cobertura de árboles replantada como si alguien lo hubiera borrado. Hal apretó la mandíbula. Acabas de encontrar un fantasma. 1 hora después, Luke regresó a la cabaña, su abrigo empapado, sus brazos envueltos alrededor del cuerpo semi-inconsciente de Kir. Había arrastrado un trineo de rescate del cobertizo y asegurado a Kir con fuerza, protegiéndolo con una lona y 2 mantas térmicas. Bolt había corrido adelante todo el camino, guiando el sendero como un perro poseído. Rex flanqueaba el trineo, sin romper el paso ni una vez. Luke abrió la puerta de la cabaña de una patada con su bota y gritó instintivamente: «Despejen el camino». Acostó a Kir cerca del hogar. El fuego se había mantenido vivo gracias al sistema de ciclo de calor automatizado. Una pequeña bendición. La respiración de Kir era superficial, pero sus ojos se abrieron de nuevo. Luke presionó una compresa caliente en su pecho, observando cómo el color regresaba poco a poco a su rostro. «Descansa», dijo Luke. «Hablaremos más cuando puedas». Kir asintió débilmente. «Solo no dejes que se los lleven de nuevo». Luke miró a Rex y Bolt. «No van a ninguna parte». La nieve había parado al anochecer, pero el silencio que siguió era más fuerte que el viento. Nubes gruesas cubrían el cielo, ocultando la luna y las estrellas, como si los cielos mismos contuvieran el aliento. Una fila de SUVs oscuros, con los faros apagados, avanzaba sigilosamente por el sendero estrecho hacia los bosques del norte de la montaña Blacktail, un área olvidada por mapas y hombres por igual. Luke iba en el vehículo líder junto al agente Vincent Hall. Ambos hombres llevaban chaquetas tácticas preparadas para el frío. Rex estaba detrás de ellos, con los ojos sin parpadear, alerta. Bolt estaba en el segundo vehículo junto a un manejador joven llamado Mason Ward, recién salido de Guántico, con ojos suaves y un agarre firme en la correa. Mason, de unos 20 años, delgado y pecoso con cabello pelirrojo bajo una gorra negra ajustada, no hablaba mucho, pero su respeto por Bolt era evidente en su manera de moverse. Preciso, tranquilo, reverente. Adelante, el camino cubierto de nieve desaparecía en un denso bosque. Pero Luke conocía el sendero. Con el mapa dibujado a mano por Daniel Kir y la memoria de Rex, habían encontrado una entrada. El convoy se detuvo cerca de un comienzo de sendero cubierto de maleza, abandonado hace mucho, casi reclamado por el bosque. Luke salió a la nieve que le llegaba a las rodillas, su aliento humeando en el frío. Rex saltó del vehículo, aterrizando con un control suave, las orejas erguidas. Hal se acercó. «¿Estás seguro de que es aquí?» Luke asintió. Siempre usan senderos que el departamento forestal dejó de mantener. Y el mapa de Kir coincide con la superposición satelital de Lucy. «Está bien», dijo Hal, girándose hacia el equipo detrás de ellos. Sin luces, sin voces. Entramos en silencio. Salimos con todos respirando. Rex se acercó al lado de Luke. Bolt saltó a través de la nieve para unirse a ellos, con las colas rígidas por la concentración. Los viejos perros estaban listos. El equipo avanzó lentamente. Cada crujido de la nieve bajo los pies sonaba como un trueno en la quietud. Se movieron entre troncos de pino y ramas rotas hasta llegar a un claro rodeado de altas crestas. Bajo la nieve, apenas visible, había una cerca de malla, colapsada en algunos lugares y cubierta de maleza. Detrás, sombras, edificios bajos, remolques, jaulas. Era un complejo disfrazado por el tiempo y la naturaleza. Luke levantó el puño. El equipo se congeló. Se arrodilló junto a Rex, señaló hacia el extremo sur del complejo. «Barrido», susurró. Rex se lanzó hacia adelante como una sombra, con la cola baja, el cuerpo zigzagueando entre los árboles. Bolt lo siguió sin orden. Desaparecieron en la oscuridad. Pasaron minutos. Luego, un ladrido, agudo, de Bolt,
seguido de otro más grave de Rex. Luke hizo una señal. El equipo avanzó. Las puertas fueron pateadas. Las linternas se encendieron. Los agentes irrumpieron en el complejo como una ola de justicia cortando la podredumbre. Dentro de los remolques, encontraron jaulas, cadenas, desechos médicos, líneas intravenosas, mangas de mordida. Ladridos salvajes, ladridos de pánico, se alzaron como una tormenta de voces silenciadas por mucho tiempo. Más de 20 perros estaban dentro. De todas las razas, todos con cicatrices, algunos gruñendo, otros acobardados. Luke irrumpió en un remolque donde Rex estaba frente a la puerta de una jaula, con la nariz presionada contra los barrotes. Dentro, una pastora joven temblaba violentamente, con las costillas sobresaliendo, un ojo hinchado y cerrado. Luke se arrodilló y abrió la jaula. Ella se lanzó a su pecho. Tranquila, susurró, levantándola en sus brazos. Afuera, Bolt había acorralado a un hombre detrás de una unidad de almacenamiento. El sospechoso había intentado correr, pero Bolt lo derribó rápido. Sin morder, solo presión. El hombre gritó: quítalo de encima. Mason se acercó lentamente, levantó la mano. Bolt, suelta. Bolt gruñó una vez más, luego se liberó, trotando de vuelta al lado de Mason como si nada hubiera pasado. Cuando el barrido terminó, tenían a 5 hombres esposados, 3 mujeres detenidas para interrogatorio y 24 perros temblando en la nieve, liberados, pero aún atormentados. Rex y Bolt regresaron con Luke, ambos jadeando, con las colas bajas. Luke los miró, no solo como rescatados, ni siquiera como compañeros, sino como guerreros que finalmente habían cerrado el círculo. Rex se quedó quieto en el centro del claro, con copos de nieve cayendo sobre su pelaje oscuro. Levantó la cabeza hacia Luke. Sus ojos se encontraron. Sin ladrido, sin gemido, solo una mirada. Luke sonrió. Lo hicimos. 2 días después, Lucy estaba en el refugio al borde de Garnet Ridge, envuelta en un abrigo verde bosque, con las mejillas rojas por el frío. Sus ojos recorrieron el recinto de los perros rescatados. La mayoría se recuperaba lentamente, descansando, comiendo, jugando tímidamente. Uno le llamó la atención. Un mestizo de retriever desgreñado con patas fibrosas y ojos disparejos, uno marrón, otro azul, sentado cerca de la cerca, con la cola barriendo suavemente el suelo. El perro levantó la vista cuando Lucy se acercó, pero no se movió. Ella se arrodilló. Hola, susurró. Tú eres Scout, ¿verdad? El perro ladeó la cabeza. Lucy extendió la mano a través de la cerca y acarició el lado de su rostro. Sí, eres Scout. Más tarde, firmó los formularios de adopción. Cuando le preguntaron por qué sonrió. Parecía alguien que necesitaba una segunda oportunidad, igual que alguien me la dio a mí una vez. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Luke sirvió agua fresca para Rex y Bolt. Estaban sentados cerca del fuego, tranquilos, contentos, pero alerta. Siempre alerta. Afuera, la nieve caía de nuevo, suave esta vez, gentil. Dentro, Luke los observó. Saben, dijo en voz baja, no solo sobrevivieron. Bolt ladeó la cabeza. Luke asintió. Volvieron peleando. La primavera llegó lentamente a Garnet Ridge, pero llegó de todos modos. La nieve retrocedió de las montañas como un fantasma que había perdido su propósito, y el sol regresó en suaves rebanadas doradas entre las ramas de los pinos. En lo alto de la colina donde estaba la cabaña de Luke, el mundo ya no parecía tan frío. Había pasado un mes desde la redada en la montaña Blacktail, un mes desde que Rex y Bolt, 2 guerreros descartados, habían recuperado su propósito. Ahora, en lugar de asaltar sombras, corrían por el patio que Luke había construido para ellos. La vieja cerca se había ido, reemplazada por un amplio terreno bordeado por altos maderos y marcadores de piedra cortada que hacían que pareciera más un campo sagrado que un patio trasero. Luke había pasado días construyéndolo él mismo, con manos callosas, martillando estacas y acarreando vigas con la concentración silenciosa de un hombre recomponiendo su propia alma. Incluso había añadido un camino de agilidad, no para entrenar para la guerra, sino para reconstruir la confianza, saltos bajos, túneles suaves, plataformas que se balanceaban suavemente bajo el peso para simular incertidumbre sin miedo. Rex se adaptó lentamente,
moviéndose con precisión pensativa como un veterano que revisaba cada paso antes de comprometerse. Bolt, por otro lado, redescubrió su juventud, saltando sobre rampas, con la cola moviéndose, la lengua fuera, siempre mirando hacia atrás a Luke con una sonrisa que hacía reír al sheriff. Oficialmente, ahora eran suyos. Luke había firmado los papeles de adopción en una sala tranquila en el refugio, donde el personal sonreía y pedía fotos. El formulario decía, Luke Remington, tutor y cuidador principal. Dependientes, Rex y Bolt, ambos pastores alemanes, estimados 7 años. Pero para Luke, no eran dependientes. Eran familia. En el pueblo, Lucy estaba frente a la gran reapertura de su panadería, Cedar Crest. El letrero pintado decía, ahora colgado sobre una cálida fachada de ladrillo adornada con macetas y helechos colgantes. La tienda original había estado escondida en un callejón estrecho cerca de la oficina de correos, pero esta nueva ubicación daba al parque principal. Dentro, las paredes estaban pintadas con suaves pasteles, y la luz del sol entraba a raudales por amplias ventanas. El aroma de canela y mantequilla flotaba en el aire matutino, pero el verdadero corazón de la panadería estaba en la esquina izquierda. Un rincón acogedor con camas para perros, un cuenco de agua fresca y un estante etiquetado como golosinas de héroes. Un letrero enmarcado arriba decía, para nuestros protectores de 4 patas que nos recuerdan la lealtad, el coraje y las segundas oportunidades. Lucy, con un delantal azul marino espolvoreado de harina, se arrodilló junto a un retriever desgreñado con ojos disparejos. Scout movió la cola suavemente mientras ella ajustaba su bandana roja. Hoy estás de recepcionista, dijo suavemente, sonriendo. La campana de la puerta sonó. Entró Luke, con botas pesadas, el abrigo desabrochado. Junto a él caminaba Rex, estoico, con las orejas altas, y Bolt, que trotó adelante para olfatear la vitrina. Lucy rió. Lo de siempre. Luke asintió. Y una galleta de mantequilla de maní para el cabeza hueca. Ella le entregó un bollo de canela y pasó a Bolt su golosina favorita. Mientras Luke se sentaba en la mesa junto a la ventana de la esquina, Rex se acostó junto a su silla, observando el mundo pasar con tranquila atención. Lucy sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a él. Parecen felices. Están sanando, dijo Luke. Miró por la ventana, viendo a Scout dormitar al sol. Supongo que todos lo estamos. Ella estudió su rostro un momento. Las líneas profundas, alguna vez talladas por la soledad, eran más suaves ahora. Parecía 10 años más joven, o tal vez solo menos cargado. ¿Alguna vez piensas en trabajar con perros de nuevo?, preguntó. Luke tomó un sorbo de café. Lo estoy haciendo, solo que no como antes. Más tarde esa noche, de vuelta en la cabaña, la chimenea crepitaba mientras el sol se hundía detrás de los árboles. Luke estaba sentado en su escritorio junto a la ventana, escribiendo en su cuaderno de bitácora. Junto a la lámpara había una foto enmarcada. En la imagen, estaba al pie del viejo pino, el mismo donde los encontró. Una mano en el hombro de Rex, la otra descansando suavemente en el pecho de Bolt. La nieve estaba fresca en la foto, pero sus ojos eran claros, firmes. Debajo del marco, una nota escrita a mano decía, nunca estuvieron perdidos, solo esperando ser encontrados. Luke miró la foto, luego bajó la vista al suelo, donde los 2 pastores ahora dormitaban en una gruesa alfombra. La oreja de Rex se movió al sonido del viento rozando las paredes de la cabaña. Bolt dejó escapar un suspiro en su sueño, con las patas temblando. Luke se recostó en su silla. Por primera vez en años, el silencio ya no lo perseguía. Lo reconfortaba. En un mundo a menudo apresurado e inquieto, a veces todo lo que se necesita es una pata silenciosa en el suelo y un suave suspiro junto al fuego para recordarnos qué importa realmente. Rex y Bolt no solo fueron rescatados. Se convirtieron en rescatadores por derecho propio. Desenterraron más que viejas heridas. Despertaron el corazón de un sheriff, trajeron calor de vuelta a una colina solitaria y recordaron a un pueblo que toda alma, no importa cuán perdida, vale la pena salvar. Tal vez hay un poco de Rex en tu perro. O tal vez, como Luke, has estado esperando ser encontrado a tu manera. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario abajo.
Cuéntame sobre tu propio héroe peludo o el momento en que una segunda oportunidad cambió tu vida. Y si crees que el amor siempre encuentra un camino a casa, suscríbete y únete a nuestra familia de amantes de los animales y narradores de historias. Que Dios bendiga a ti y a tus fieles compañeros.